es la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Sábado 20 de mayo. Un saludo, hermanos, y un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos ya cerrando la tercera semana ya de este mes de mayo y podemos decir hasta acá que Dios ha sido fiel, ¿verdad? Que el Señor pues ha cuidado de nosotros y que su misericordia pues se ha estado derramando y seguimos viéndola y recibiéndola diariamente en nuestras vidas. El Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 28. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En los últimos días hemos estado dando lectura al capítulo 16 de San Juan, capítulo pues en el cual el Señor ha estado hablando de las ventajas que era para los discípulos que el Señor se fuera o que el Señor pues se separara de ellos. Porque él mismo les dice, porque al irse de junto al Padre enviaría al Espíritu Santo. Hoy pues continuamos, ¿verdad?, con la meditación y ya hemos mencionado algunas ventajas, como cuando el Señor les dijo que el Espíritu Santo nos guiaría hacia la verdad plena. Él dijo también que el Espíritu Santo sería nuestro consolador, que el Espíritu Santo nos recordaría todas sus enseñanzas, que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy encontramos otros dos elementos que en realidad son las últimas enseñanzas, ¿verdad?, que el Señor está dando. Y es interesante cómo todo este capítulo pues nos ha entregado tanta enseñanza muy profunda, y que por cierto pues terminaremos el próximo lunes para continuar ya con el capítulo 17, en el cual meditaremos sobre la oración final del Señor Jesús allá en el huerto del Getsemaní. Por esa razón es que hoy el Señor está ya como cerrando todo lo que les ha dicho y obviamente sellándolo de una manera muy fuerte. Cuando les dijo: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. De entrada, hermanos, se da por sentado que nosotros oramos, ¿verdad? Yo creo que esto es bien importante, porque a través de la oración nosotros podemos presentar a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones de oración, nuestras necesidades. Podemos adorar al Señor, podemos interceder por aquellas personas que están necesitadas, ¿verdad? Podemos tener esa comunión con Cristo. El tema de la oración es un tema bien especial, porque es necesario que en nuestra comunión con Dios hayan esos espacios de oración, ¿verdad? Yo siempre exhorto a las personas para que tengan ese hábito de la oración, ¿verdad? Una persona que ora es una persona que tiene fortaleza espiritual.
Una persona que ora al Padre es una persona que tiene esa comunión, tiene ese crecimiento. ¿Sabe usted que se nota rápidamente cuando una persona es una persona de oración? Eso se nota rápidamente. ¿Por qué razón? Porque es una persona que en verdad está creciendo en su fe. Es una persona que tiene una relación con Cristo. Es una persona que en verdad no está vacilando. ¿Por qué? Porque su comunión con Dios está fortalecida. Por eso, de entrada, insisto, le animo para que sea una persona de oración. Pero a partir de esa oración, ¿cómo entender esas palabras que el Señor dijo cuando dijo: yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá? Veamos entonces a qué se refería el Señor. Recordemos que a partir de la venida del Espíritu Santo, los discípulos podían orar en el nombre de Jesús. Y esa es también una ventaja para nosotros, porque como hijos de Dios podemos nosotros llegar al Padre orando en el nombre de Jesús. Ahora, debemos de tener cuidado, pues pueden haber personas que piensen que pedir algo en el nombre de Jesús es simplemente que hagan su petición y habiéndola hecho la petición, la rematen diciendo: y esto te lo pido en el nombre de Jesús. Hay personas que piensan que a eso se refiere, pero no necesariamente eso es eso lo que Jesús dijo, ¿verdad? Porque pueden pensar que con decir en el nombre de Jesús ya lo van a recibir. No, lo que Jesús dijo es más profundo. Orar en nombre de Jesús, hermanos, no es solo una frase. No es solamente decir: y esto lo pido en el nombre de Jesús. No, mire, eso es más profundo. O sea, es más bien con lo que nosotros somos en Cristo y lo que llegamos a ser después de su resurrección. Es decir, vamos a ver, cuando el Espíritu Santo se derramó allá en Pentecostés, ¿verdad? Recordemos que durante el tiempo en que el Señor Jesús anduvo con sus discípulos, ellos nunca fueron iglesia. O sea, porque en ese momento ellos andaban con Jesús y ellos veían al Señor como su maestro, ¿verdad? Además, algunos pues incluso lo veían como un líder político, religioso, ¿verdad? Que ya hemos pues hablado de este tema en otros audios. Ahora, en ese tiempo la iglesia no había comenzado. ¿Y cuándo inició la iglesia? Inició en el derramamiento del Espíritu Santo, allá en la fiesta de Pentecostés. Ahí inició la iglesia. Pues recordemos, el Señor Jesús habló de la iglesia como algo del futuro, cuando allá en Mateo 16 le dijo al apóstol Pedro: edificaré mi iglesia. O sea, estaba hablando de edificar la iglesia, pero en el futuro, no en ese momento, porque en ese momento él todavía no había resucitado, no había ascendido al cielo y obviamente no había venido el Espíritu Santo. O sea, el Señor habló de iglesia, pero en términos futuros, ¿verdad? Cuando él dijo: las puertas del infierno no podrán contra ella. Ahora, les recuerdo también que iglesia no es el edificio. La gente cuando dice voy para la iglesia piensa en el edificio, que no necesariamente es un templo, porque usted se puede reunir en una casa, en un parque, en el jardín, y si ahí hay 2 o más hermanos reunidos en el nombre de Jesús, ahí está el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque ahí ya hay iglesia. O sea, de hecho, la iglesia no comenzó en templos. No, los templos aparecieron hasta el siglo IV, ¿verdad? Entonces, iglesia, estamos claros, no es el edificio, ¿verdad? Iglesia no es el templo, ese es el edificio donde se reúne la iglesia, pero no necesariamente ello es iglesia.
Ahora, iglesia es la reunión de los creyentes. Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto ya tiene un sentido bíblico, ¿verdad? Porque cuando la iglesia se reúne, ahí es donde verdaderamente ya hay una presencia de Dios. Otro elemento es que cuando vemos bíblicamente el término iglesia, no solo se refiere a los creyentes, sino también a todos los creyentes salvados, incluso, oiga, los que ya murieron, fíjese. Un ejemplo es cuando hablamos de los apóstoles. Los apóstoles ya murieron, pero ellos son parte de la iglesia. O sea, cuando nosotros decimos la fe apostólica, ¿verdad? O nuestra fe basada en los apóstoles. O sea, ahí también como ellos son iglesia. O hablamos a través de la historia, ¿verdad?, de tantos hombres y mujeres santos y santas que han sido parte de la iglesia y que aún son parte, aunque ya murieron, ¿verdad? Entonces vemos cómo ellos también son iglesia. Ahora, decíamos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo lo desarrolla en la primera carta a los Corintios cuando dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, así es la iglesia, ¿verdad? Unos pues son ojos, son manos, son pie. Entonces todos formando un solo cuerpo. Y obviamente Cristo es la cabeza. Ahora, cuando la iglesia se une por el Espíritu Santo, es ahí donde Jesús viene y se convierte en la cabeza de ese cuerpo. Pero recuerde, un cuerpo es un organismo vivo, ¿verdad? O sea, un cuerpo es un organismo que tiene vida y que tiene una interrelación entre todos sus miembros. Por eso la iglesia no solo es el conjunto de personas, porque usted puede ver, hay clubes de todo, pues clubes de jóvenes, hay equipos, asociación de mujeres de no sé qué, club de hombres para no sé qué carajos, ¿verdad? Todo eso obviamente son conjuntos de personas. Pero la diferencia es que cuando nos reunimos como creyentes, lo hacemos en el nombre de Jesús, lo hacemos por la enseñanza de Jesús y obviamente el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas y es a través del Espíritu que viene Jesús en medio nuestro, ¿verdad? Es ahí donde el cuerpo de Cristo unido por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, no espero darle toda una clase, fíjese, pero es necesario. Ahora, entonces, tampoco espero confundirle. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Significa pedir verdaderamente como cuerpo de Cristo. Recuerde, mire, al ser bautizado, nosotros somos parte o somos injertados en la iglesia del Señor, ¿verdad? O sea, pasamos a formar parte de la iglesia. Pero más que formar parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y es ahí donde el Espíritu Santo nos toma y obviamente nos va fortaleciendo para que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, hagamos lo que el Señor Jesús quiere. O sea, ser iglesia es eso. Y al orar, el Padre nos escucha y nos responde. ¿Por qué? Porque yo no le pido a título personal en ese momento. Porque en ese momento oramos como cuerpo de Jesús, como cuerpo de Cristo, como iglesia. Y aun cuando no digamos, fíjese, la frase en el nombre del Señor, recibimos lo que le pedimos.
O sea, vea, cuando usted está en su comunidad y tal vez usted dirá, pero hombre, a mí se me olvida decir esa frase. Es que no importa, aunque no la diga. Lo importante es que estamos pidiendo como el Señor quiere que se pida, como su cuerpo, como iglesia, como hermanos, como la gran familia de Dios. Ahora, aquí en el trasfondo hay una enseñanza bien fuerte, y es la necesidad de congregarnos. Mire, yo respeto y entiendo a aquellas personas que dicen, si yo no voy a la iglesia, pero yo aquí en mi cuarto, fíjese, yo oro y el Señor me escucha. Y tiene toda la razón, el Señor le escucha, no le voy a decir que no. Pero es muy diferente cuando usted desde su habitación, usted levanta su oración y usted pide como a título personal. Usted pide como doña fulanita de tal, ¿verdad? Usted pide a título personal y Dios pues le concede y le responde, y gloria a Dios por eso. Pero es distinto cuando nos congregamos, cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, porque es ahí donde el Espíritu de Dios nos está redarguyendo. Es ahí donde el Espíritu Santo nos está fortaleciendo, nos está guiando y, como dice Pablo, nos está iluminando para que pidamos lo que en verdad necesitamos. Porque vean, muchas veces pedimos y no recibimos. Bueno, Santiago desarrolla ese tema en la carta de Santiago, al final del Nuevo Testamento. Y la carta de Santiago dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Vaya. Pero entonces, ¿por qué pedimos mal? Porque no tenemos la sabiduría para pedir. Pero cuando estamos reunidos como iglesia es distinto, porque es ahí donde el Espíritu Santo nos está guiando, nos está instruyendo para que pidamos lo que conviene, pidamos lo que en verdad necesitamos, para que pidamos verdaderamente lo que el Señor le agrada, lo que está y entra en la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, mire, el nombre de Jesús es una herramienta poderosísima que el Señor mismo nos ha dejado. Una de las herramientas hermosas que acompaña y fortalece la oración es el nombre de Jesús. Pero es necesario que hagamos un buen uso de ello, para que, haciendo el buen uso de esa herramienta, nosotros recibamos todo lo que el Señor nos va a dar. Y yo le animo para que en su oración usted pueda utilizarlo. No solamente es de decir en el nombre de Jesús, ya lo expliqué. Es verdaderamente de ser iglesia, es de clamar, es de ser verdaderamente parte del cuerpo de Cristo, porque es ahí donde el Señor, Él mismo dice, todo lo que ustedes pidan, lo van a recibir. Ahora, vea, Él mismo dijo, hasta hoy, ustedes no han pedido nada. Porque claro, ya dijimos, la iglesia todavía no existía. Pero dentro de muy pronto, ustedes van a pedir al Padre, y Él va a responder. Hoy sí, hoy somos iglesia. Y hoy es cuando podemos y tenemos la oportunidad de pedir, con la plena seguridad que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, lo vamos a recibir, porque fiel y justo es Dios, porque Él conoce nuestras necesidades y porque sabemos que en su momento Él obrará en nuestras vidas. Que el Señor, hermanos, en este hermoso día nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.